pasar más tiempo sin hablarles de el corazón de Santiago. Yo sé que, pastor, ahorita si seguimos lo que iba era Santiago capítulo 2 versículo del 1 al 13, pero antes de eso me gustaría hablarles del corazón de la carta, de por qué Santiago escribe, y todo en la carta apunta a este pasaje, todo. Lo que está antes es como una antesala para llegar aquí, y lo que está después es como una expansión o es hablando sobre esto que vamos a estar viendo hoy. O sea, es muy importante, es muy importante. En esta sección, la tesis principal de Santiago es revelada, por decirlo de alguna manera. Esta sección fue la que le dio a Lutero, al reformador, famoso reformador Lutero, como que más ruido, y entonces dijo, esta carta es como si fuera paja, como si fuera cobano, pero fue porque tuvo problema o no supo discernir bien qué es lo que a qué Santiago se estaba haciendo referencia. Entonces imagino o espero que tú y yo sí podamos entender bien lo que Santiago está diciendo. Versículo 14, voy a estar leyendo en la traducción, en esta ocasión va a ser Biblia de las Américas, pero usted puede ahí seguirme en la que usted desee. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? En este momento quiero recordarles el mensaje o el eslogan principal de la carta de Santiago que nos aprendimos el domingo pasado. Una fe genuina, ¿qué produce? Una fe genuina produce. No me digas que se olvidaron ya, hermano, no puede ser. Oh, por allá sí oí algo. Una fe genuina produce obras genuinas. Vamos a recordarlo entonces. Una fe genuina produce obras genuinas. Tenga eso en mente. Entonces, Santiago está diciendo, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe? Oye, yo sí creo, yo sí soy creyente, pero no tiene obras. ¿A qué obras se estará refiriendo Santiago? Pero dice, ¿acaso esto puede salvarle? Y en el original esta pregunta, aparte de que es retórica y nosotros entendemos que evidentemente es un no, pero en el original está más enfático todavía y obligado te dice que no. Déjame hacerte 3 preguntas que van como aplicadas a nosotros ahorita hoy. ¿De qué te sirve ir a las espadas si no puedes comer carne? ¿Para qué te aprovecharías? ¿O de qué te sirve comprar leche entera si eres intolerante a la lactosa? ¿De qué te aprovecha? ¿O de qué te sirve tener un aire acondicionado si no tienes corriente, electricidad, o si está roto? Y la pregunta evidentemente, o la respuesta evidentemente es, no sirve para nada. Entonces, del 15 al 17, Santiago empieza a expandir un poco y empieza a poner ejemplos. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros o uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Está expandiendo el versículo anterior. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y el punto de Santiago aquí, Santiago hace algo genial, porque el punto no es que noten el ejemplo, sino que podamos observar la pregunta. O sea, ¿de qué sirve que yo vea? Y noten que las personas, en este supuesto que está dando Santiago, estas personas no tienen lo necesario para vivir. Pero no lo dicen, pero tú te das cuenta. ¿De qué sirve que tú te des cuenta y le dices, oye hermano, y tengas también cómo apoyarle, cómo ayudarle, y le dices, oye hermano, sí, voy a estar orando por ti, el Señor proveerá, y eso es verdad, okay, eso es verdad. A los que aman a Dios todo ayuda bien, adelante, sigue tu camino, tú verás que Dios te va a proveer. Y es verdad. Y como también le dijo Mardoqueo a su sobrina cuando el pueblo estaba en peligro, le dijo, tú puedes ser la llave para la salvación del pueblo, pero si no eres tú, Dios va a usar a otra persona. O sea, Dios no, si tú no cumples, Dios va a buscar la forma.
Pero, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que nosotros digamos, vayan, sáciense, caliéntense y no hacemos nada? Asimismo, dice Santiago, es una fe estéril. O es una fe muerta. Es una fe que dice, sí, yo creo, pero no se refleja en lo que se hace. Y esto ya lo estudiamos en otra carta. No sé si les hace clic con la Santa Cena, pero en Juan, primera de Juan, capítulo 3, 17, no lo trata como obra literal de la fe, pero lo trata como el amor que obra por la fe. Juan dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo permanece el amor de Dios en él? Juan usa otra pregunta retórica. Entonces, Pablo en otro lugar dice que la circuncisión no vale nada para los que estaban circuncidados los judíos, ni la incircuncisión tampoco, sino una fe que obra por el amor. Es una fe que está dispuesta a obrar. No es una fe muerta modo indiferente que yo tengo fe, yo creo, pero si se cae el mundo allá, eso es problema de ellos, que alguien lo va a solucionar. Pero yo no me inmiscuyo, yo no tengo que ver con eso. La fe real es una fe que se involucra. Que cuando Dios permite que vemos algo, vemos una necesidad en específica y Dios pone deseo, Dios pone pasión en el corazón de nosotros por atender esa necesidad. Dios también pone los medios y los recursos para eso. Pero nos está llamando a que nos involucremos con la necesidad. Eso es una fe real, no una fe muerta en modo diferente. Pero Santiago llama la atención a otras cosas también. Puede ser una fe muerta, pero modo independiente. Y modo independiente quiero llamar la atención en el sentido de que no está asociada a resultados. Es una fe que yo la vivo a mi modo, a mi manera. Yo soy cristiano solo en mi casa, que nadie me moleste. Yo creo a mi manera, pero no está asociada a resultados. No tienes una comunidad que te respalde, no tienes alguien que puedas crecer con ellos, no tienes alguien que te rindan cuenta o tú rendir cuenta y sea algo de ánimo, algo que te levante, algo que tú puedas llegar y decir, oye, estoy luchando con esto. Una comunidad de apoyo. Entonces, el modo independiente tampoco es una fe real. La fe real va asociada a resultados. En tercer lugar, hay una fe muerta que es el modo invisible. Alguno dirá, versículo 18, tú tienes fe y yo tengo obra. Santiago está ahora como debatiendo con alguien imaginario. Y el punto aquí es que esta persona imaginaria con la que Santiago está debatiendo y él están de acuerdo en que es necesario tener fe. Es necesario. Pero Santiago le dice, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mis hermanos, aquí no tiene que ver con alguien que tenga un carácter introvertido, no tiene que ver con alguien que tenga un carácter tranquilo, que tú veas que no se mueva o que tú veas que, ay, mira qué tranquilito es. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con alguien que hable y que sus acciones no sean respaldadas o su boca o lo que hable no está siendo respaldado por sus acciones. Entonces, hay personas que parece que tienen la fe en modo invisible, que cuando llegan a un lugar, tratan de pasar desapercibido, se guardan la fe para sí mismos. Esta persona, cualquiera que viva su fe realmente, esta persona va a pensar que los demás son unos fanáticos. Porque están diciendo, oye, ¿cómo tú puedes vivir actuando o haciendo? Para esta persona hay una rotura o hay una división entre hacer y entre decir. Vivir por fe confiando en Dios y siguiendo su palabra, mi hermano, se va a notar. Se va a notar. De alguna u otra manera se va a notar siempre. A lo mejor vas a ser algunas veces el bicho raro del grupo. A lo mejor algunas veces vas a ser el que va contra la corriente, y está bien ir contra la corriente, aún dentro de la iglesia. Cuando estás siguiendo la palabra de Dios. Cuando tu fe está cimentada en la palabra de Dios.
En cuarto lugar, está la fe muerta a modo intelectual religioso. Dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno? Qué lástima que haya puesto el versículo antes de preguntar. Bien haces que Dios es uno. Y eso viene directamente de Deuteronomio capítulo 6 de la Shema. Santiago lo que está diciendo es, o sea, sabemos que Dios es uno. Tenemos ese conocimiento y ese conocimiento es bueno. Pero ese conocimiento hasta ahí no alcanza. Porque bien es uno, los demonios creen y tiemblan. Así solo nos quedamos ahí, en que sí, yo creo en Dios. Tiene el conocimiento esta persona puede llegar a tener el conocimiento básico del Evangelio o un conocimiento amplio del Evangelio. Incluso pueden ser doctores en la Biblia, doctores en teología. Tienen ese conocimiento, pero ese conocimiento está en la mente, no ha llegado al corazón. Y cuando hablo de corazón no es el órgano, sino donde está sentado tus emociones, tu pensamiento, tu voluntad, todo tu ser espiritual. A eso me refiero con corazón. Entonces ha llegado a tu intelecto, pero no ha transformado tu corazón. Entonces eso es una fe muerta también. Intelectual, sabe mucho, pero no ha transformado su corazón y sus acciones dejan ver eso. Hay un pastor, Charles Swindoll decía, aquellos cuya fe es meramente intelectual tienen mucho en común con los demonios. Es lo que Santiago está diciendo. ¿Crees en Dios? Bien. Si llegas hasta ahí, los demonios también creen y tiemblan. No me has demostrado nada todavía. Solo aquellos cuyas vidas exhiben una fe genuina mediante obras visibles están en mejor situación que los demonios, cuya teología es impecable, pero cuyas obras son aborrecibles. Mis hermanos, los demonios sí conocen a Dios, sí conocen la doctrina de la Trinidad, sí conocían quién era Jesús cuando estuvo en la tierra. O sea, probablemente, teológicamente, sepan más que tú y que yo. Pero sus obras son los que hacen la diferencia. Entonces, conocimiento, súper importante, pero ese conocimiento tiene que bajar a nuestro corazón y tiene que transformar nuestro corazón. Versículo 20, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? Que la fe sin obra es vana, que la fe sin obra es vacía. Y hasta aquí, yo no sé si te has sentido un poquito de, ay, el pastor está medio regañón. Pero el punto de Santiago no es llevarnos a la condenación. Ni el punto de Santiago es decir, oye, si no haces tal cosa, pues entonces vas para el infierno condenado. El punto, lo que Santiago quiere llamar la atención es que cuando uno nace de nuevo, cuando uno de verdad comienza a creer en Jesús, comienza a ser transformado. Y a veces nosotros debemos tener cuidado a la hora de juzgar, a una persona solamente por lo que estamos viendo, porque puede ser que en ese momento no esté dando fruto de que esté creciendo como nosotros en la expectativa de que, si él es cristiano verdaderamente tendría que hacer esto. Es como si usted tuviera una plantita, a veces va a dar, puede ser que un año no de mango, puede ser que el otro sí de mango, puede ser que uno más grande, uno más chiquito. Yo pensé que este año iba a tener 3 sacos de mango de la casa de Tabaré, pero no fue así, ni modo. Entonces debemos tener cuidado a la hora de decir, oye, esta persona me parece que, ¿qué onda con él? El punto está, mis queridos hermanos, que Santiago no quiere condenar, sino que quiere alentar a una vida que obre por fe, a una vida que sea transformada por lo que hemos creído, por el Evangelio, y que esa vida comience a caminar en gozo, en paz, pero caminar hacia la meta que Dios tiene y al propósito que Dios tiene para ti y para mí. Es lo que quiere decir Santiago. Y evidentemente va a llegar el momento en que por los frutos, pues vamos a tener una idea muy bien acertada de quién sí y quién no. Pero mientras tanto estamos caminando juntos tratando de crecer a la imagen de Cristo. Y unos van más adelante y otros van más detrás. Pero el punto está que cuando tú y yo, Dios pone un sueño, Dios pone una pasión en nosotros, un deseo de servir.
un deseo de hacer algo que le agrade a Él. ¿Cómo respondes a eso? Santiago pone dos ejemplos ahora, bien prácticos, bien prácticos. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, a su hijo, en el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con las obras. Mi hermano, no hay fe si no hay obras. Las dos son dos caras de una misma moneda. Van juntas. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Mis hermanos, Abraham dice en Génesis 15 que le creyó a Dios y ahí le fue contado como justicia. Y Santiago se está refiriendo a algo en Génesis capítulo 22, algo que pasó aproximadamente de 25 a 35 años después. Por eso es un spoiler, vamos a darlo para más adelante. Y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Por un lado, mi hermano, tenemos a Abraham. Tenemos a aquel que es el padre de la fe. Tenemos a aquel que es un hombre adinerado, un hombre que es respetuoso, un hombre que es el destinatario de las promesas de Dios, un hombre al que Dios le habló cara a cara, prácticamente, o le habló con voz audible. Y por otro lado tenemos a Rahab. ¿Qué dice la Biblia de Rahab? ¿Quién era? ¿Qué dice la palabra? Una ramera. A lo mejor hasta esa palabra nos suena fuerte. Una mujer de mala reputación. Y Dios, y no crean que Dios, el Espíritu Santo usando a Santiago, no lo hace a propósito. Pone a Abraham a un lado, una persona respetable, y pone al otro lado, por decirlo de alguna manera, a lo peor. ¿Para qué? En ese rango estamos tú y yo. En algún punto de ese rango estamos tú y yo. Pero tanto al uno como al otro fue lo mismo para los dos. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Rahab le creyó a Dios y cambió de sus ídolos a seguir a Dios y también le fue contado por justicia. O sea, en los dos extremos y en el medio, en algún punto estamos tú y yo. Eran polos opuestos, pero los dos con el mismo resultado. Tuvieron fe, obraron por fe y Dios lo justificó. Pero ahora tenemos un pequeño, llegaste tarde, tenemos un pequeño conflicto, aparente, pequeño conflicto. Pablo dice en Romanos, ¿alguien puede leer este versículo de acá? Está grandote, creo. Sí, este de aquí. ¿Qué dice? Por un lado, Pablo está diciendo, concluimos pues que el hombre es justificado. ¿Y qué cosa es justificado? Usted llega, imagínense que llega tarde algún día a una cita, o imagínense que está con su esposa, la esposa le dice, ¿sabes qué, amor? Esta tarde quiero irme en un yate para San Carlos a vacacionar. Y vas y te pasas el día trabajando y llegas a las 8 de la noche. Y cuando llegas te dice, oye amor, y no íbamos a ir, ay, perdóname. No, ya estás justificado. Ya estás justificado. Ya yo sé ya que tuviste un día, no sé, X. Justificado es eso. Habían cosas que te hacían culpable, pero fuiste justificado de alguna manera. Entonces Pablo dice, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras. Pero ¿y Santiago qué dice? Ahorita mismo, ¿qué dice? ¿O qué leímos? Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Mi pregunta es, ¿a quién le hacemos caso? ¿Será que la Biblia estará encontrada ahí, está enfrentada? Habrá que hacer un grupo, escoger, hacer una encuesta, a ver quién sigue a Pablo y quién sigue a Santiago. Mis hermanos, eso se resuelve muy fácil, muy fácil. Hay algo que se llama polisemia, que tiene que ver con que las palabras pueden tener, en un rango, pueden tener varios significados. Distintos significados, depende del contexto. Es muy triste a veces ver maestros o a veces ver personas que dicen, si esto aquí
significa esto, entonces aquí tiene que significar lo mismo. No, las palabras tienen un rango de definiciones y en cada contexto se aplica una definición diferente. Por ejemplo, en Cuba, una botella puede ser cualquier cosa que tenga un líquido dentro. Eso puede ser botella. Pero si yo les dijera a ustedes ahorita, dame botella, ¿qué ustedes entenderían? ¿Mande? ¿Alcohol? Oye, qué clase de pastor ya está pidiendo. ¿Saben que cuando llegué me pasó? Porque no lo sabía. Y entonces llegamos y estaban organizando algo para ir a algún lugar. Y yo, inocentemente, ¿quién me da botella? Y me miraron así. Ay, ¿qué cosa hemos traído de Cuba? Exorcicen a este hombre. Pero en Cuba, botella también puede significar raite. De hecho, significa más raite que botella, que otra cosa. Raite no se usa. Para los que vamos a ir a Cuba el año que viene, ya lo saben. Cuando digan, dame botella, lo que te están pidiendo, o están diciendo, vamos a agarrar botella, lo que están diciendo es que van a agarrar raite, a pedir raite. Eso es en la provincia, eso es en donde yo vivía. De allá a mí ya no se acordaba, pero yo sí me acordaba. Y a lo mejor es uno de los retos que ponemos, hacer un viaje así de un lugar a otro. Entonces, botella tiene esos dos significados dependiendo del contexto. Dependiendo del contexto. Aquí, por ejemplo, algo que todos reconocemos, banco. Pero ¿cuántas palabras más no pueden haber que se pueden usar para diferentes? Una misma palabra se escribe igual, se pronuncia igual, pero se usa para diferentes cosas dependiendo del contexto. ¿Ok? En los lenguajes bíblicos también pasa lo mismo. También sucede lo mismo. Por ejemplo, amor en el Antiguo Testamento, esa misma palabrita puede significar amor entre amigos, amor conyugal, amor paternal, amor de Dios hacia su pueblo. Y depende del contexto, tú tienes que discernir cuál es el significado. Por ejemplo, 1 Samuel 18:1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, David, o Jonathan, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó. Y amó a Jonathan como a sí mismo. Otro versículo. Y la trajo Isaac, hablando de Rebeca, no esta Rebeca, sino allá, tiempos bíblicos. Había una Rebeca. Y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces, evidentemente, en un lugar se refiere a un amor conyugal o amor de pareja y evidentemente a un amor de amistad. De amistad. Incluso en el Nuevo Testamento, ágape, ¿cuántos han oído la palabra ágape? Ok, ¿qué significa ágape? ¿Qué? Ay, yo no sé. ¿Qué cosa es ágape? Amor sin condición, el amor de Dios, ¿no? Pues ágape no solamente significa amor de Dios. En el Nuevo Testamento hay otros lugares donde ágape, de hecho la Septuaginta traduce en el Antiguo Testamento cuando hay un incesto como ágape también. Entonces ágape no significa solamente amor de Dios. Cuando Demas y otro discípulo abandonaron a Pablo amando al mundo, esa palabra es ágape también. Entonces ahí tampoco puede significar amor de Dios. Significa amor de Dios en unos contextos, pero en otros contextos significa amor de otro tipo, otra clase. Lo mismo sucede, ahora sí ya vamos a llegar a Santiago, con la palabra justificado. La palabra justificado es esa que está ahí, dikaio, y puede significar estas dos cosas. Puede significar declarar a alguien justo, yo te declaro justo, que eso es lo que está pasando con Pablo, o puede significar que una persona demuestre su rectitud, demuestre que ya es justo. Y Abraham cumplió las dos cosas. Abraham en Génesis le creyó a Dios, Génesis 15 creyó a Dios, y en Génesis 22 Dios obró a través de la fe de Abraham y probó la fe de Abraham, y esa fe fue perfeccionada porque actuó conforme a lo que Dios le dijo. ¿Cómo llega eso a nosotros? Son dos caras de una misma moneda. Son dos caras de una misma moneda. Una,
Pablo utiliza justificado para decir, oye, eres salvado. Apunta a la realidad de que somos salvados. Santiago usa la palabra para decirnos que el que es salvo, entonces lo demuestra. Pablo dice o muestra cómo un creyente, un no creyente, se convierte en cristiano. Es la obra inicial. Santiago está pensando más en cómo un creyente vive como un cristiano. Pablo enfatiza la raíz de la salvación. Has sido salvo porque has sido justificado. Teníamos una deuda tú y yo, y Dios dice, estás justificado por algo. Y ese algo sabemos que es la cruz de Cristo, o el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Eres justificado. Es como si tú te pusieras delante, cuando estés delante del trono de Dios, va a llegar un día que vas a estar ahí, y puede ser que hay una escena. Imagínate que Satanás él hizo esto, hizo aquello, él es el acusador. Hizo esto, mintió cuando tenía 5 años, robó cuando tenía 7, no sé. La esposa quería algo y se compró un yate y no sé. Y Dios diga, está justificado. ¿Pero cómo? Si es malísimo, mira todo lo que hizo en su vida. Está justificado. ¿Por qué? Porque él creyó en mí, dice Jesús. Y yo pagué por él. Ya por eso, él creyó en mí, justificado. Pablo está hablando a esa justificación. Pero Santiago tiene en mente, ok, eres justificado, ahora esa fe va a transformar tu corazón y te va a llevar a vivir una vida que agrade a Dios. Y una vida que me agrada a mí. Pablo enfatiza la raíz, Santiago enfatiza el fruto que damos. El fruto que debemos dar de una fe. Pablo habla de la disposición interior, de lo que ya ha pasado interiormente, que ya tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Santiago se enfoca en las acciones producidas de esa disposición interior. Mis hermanos, el resumen al final. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Abraham creyó en Génesis 15, pasaron muchos años, después tuvo a su hijo. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? Que Dios le iba a dar un hijo, que iba a ser heredero, y por medio de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Abraham le creyó. Pasaron aproximadamente 20 años. Abraham tiene a su hijo. Y cuando Abraham tiene a su hijo, y evidentemente no era de meses, evidentemente ya estaba grandecito porque pudo cargar leña para el sacrificio, Dios le dice, hey, entrégame a tu único, o sea, sacrifícamelo. Y no sé a ti, pero a mí eso en los oídos me afecta algo. ¿Cómo Dios va a estar pidiendo eso? Y cuando llega, todos no sabemos la historia, o la mayoría, cuando llega está a punto de sacrificarlo, según Hebreos, como vimos anteriormente, Abraham pensando, ok, si lo mato, Dios puede resucitarlo otra vez porque él es el hijo de la promesa y Dios me lo prometió. Si lo mato, Dios lo va a resucitar. Cuando a punto, Dios dijo, hey, basta, mandó un ángel, ahí tienes un cordero. Ya yo sé que me eres fiel. Y su fe fue perfeccionada. Y mi hermano y mi hermana, amigo que estás acá, a veces en la vida, Dios, estoy casi que seguro, 100% de que no te va a pedir a tu hijo que lo sacrifique. Estoy seguro de eso. Pero sí, en la vida tuya y mía, nos vamos a poner o vamos a estar en situaciones en que nuestra fe puede ser perfeccionada si obramos conforme a lo que Dios quiere. Van a llegar situaciones difíciles a tu vida y a mi vida. Y en esos momentos, o si ya las has tenido, ¿cómo has respondido a esas situaciones? ¿Has respondido en fe, confiando en lo que dice su palabra, confiando hasta donde tú conoces? ¿Cuál crees que sería el consejo de Dios para ese momento y has obrado conforme a ese consejo y esa decisión de Dios? ¿O le has dado la espalda al consejo de Dios y has hecho conforme tu voluntad? ¿Cómo hemos obrado tú y yo? ¿O cómo vas a obrar
El pasado puede estar redimido en las manos de Cristo. ¿Cómo vamos a obrar tú y yo a partir de ahora? ¿Cómo podemos obrar? Cuando llegue una prueba, cuando llegue una tentación, cuando llegue una oportunidad de servicio, cuando Dios ponga pasión en tu corazón por algo que casi estás seguro que Dios quiere que tú hagas, ¿vas a darle la espalda? ¿O vas a confiar en Dios y decir, Señor, ahorita no sé cómo hacerlo, pero si tú me has llamado a esto, pues heme aquí, envíame a mí? Como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Así mismo. Donde hay separación, ahí hay muerte. Donde decimos y no hacemos, ahí hay muerte. Donde estamos acá en la iglesia y en la vida diaria, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, no tenemos una vida que glorifique a Dios, ahí hay muerte. O ahí hay separación. Cuando vienen los problemas de la vida a nosotros, depende de cómo respondamos, si es en fe o no en fe. Si no es en fe, ahí hay muerte. Mi hermano y mi hermana, ¿una fe genuina produce? ¿Una fe genuina produce? No quiero terminar sin dejarte con un reto para esta semana. Me gustaría que, yo sé que ya las iglesias en casa ahorita ya descansaron, están como un tiempo de pausa, pero si quieres reunirte como iglesia en casa, si quieres reunirte familiarmente, si quieres reunirte con hermanos, por favor, me encantaría que en esta semana pudieras reunirte, pudieras tomar este pasaje y pudieras tomar estas preguntas. Se lo vamos a enviar por los grupos también. Para que esta palabra no solo se quede en la mente y siga obrando en el corazón. Define claramente qué está pasando en 2:14. ¿Por qué la gente afirmaría tener una fe genuina si no es así? ¿Por qué la gente afirmaría decir, oye, soy creyente? Y no es así. ¿Cuál sería la causa? ¿Qué podría motivar este engaño o autoengaño? ¿Cómo pudieras saber si otra persona o tú mismo realmente nació de nuevo? Y esta última pregunta, ojo, es peligroso. Recuerden lo que le dije hace unos minutos atrás. No hay que pasar la vara tan alta en el juicio. Dios está obrando en los corazones. Pero, ¿qué cosas pudiéramos tener en cuenta? Estas preguntas las saqué o las obtuve del libro de Charles Swindoll, que habla de Santiago. Y me desafiaron y por eso quería comentárselas a ustedes. Y así cada una. Desafío 2 significa este pasaje que debemos ayudar a todo el mundo. Desafío 3, Santiago ataca la fe que es fría y la fe que es intelectual. ¿Por qué está mal una fe intelectual y fría solamente? Desafío 4, Abraham y Rahab, ¿qué combinación? ¿En qué punto estamos tú y yo? ¿Qué circunstancias en tu vida te dificultan vivir tu fe hoy? ¿Qué está pasando en tu vida ahorita que te está poniendo tropiezo a caminar por fe? Desafío 5, mirando hacia atrás en el tiempo en que fuiste salvo o en que Dios te justificó. ¿Puedes pensar en obras específicas que ocurrieron pronto y que demostraron a otros tu fe en Cristo y que era genuina? Comparte alguno de los cambios que tú has visto en tu vida y cómo Dios ha ido obrando. Mis hermanos, quisiera que el camino del creyente fuera así, todo el tiempo. Pero ¿saben qué? Sí dice la Biblia que el camino del creyente es de la tierra al cielo para apartarse de la muerte o del Seol. Pero no es tanto así, sino así. Tenemos altas y tenemos bajas. Mis hermanos, Dios nos llama a recordar sus misericordias del pasado, las del presente, para tener confianza en el futuro. Y también Dios nos llama a recordar su misericordia y su gracia, porque también, como Dios ha sido misericordioso con nosotros, también Dios nos llama
a tener misericordia con los demás. También Dios nos llama a preocuparnos. También como Dios nos ha adoptado, así también Dios quiere que nosotros adoptemos a un amigo, que nosotros seamos una comunidad que abrace a las personas, una comunidad que podamos edificarnos, que podamos sanarnos, que podamos construir juntos y vivir juntos para la gloria de Dios, hasta que Dios nos llame. Aquí solo es un entrenamiento para el cielo. Dios nos está llamando a eso. Que el Señor te bendiga mucho. Me gustaría orar.